Alabado sea el nombre del Señor. Dios es grande, Dios es bueno. Si Dios busca algo de ti y de mí en esta tarde, es nuestra alabanza, nuestra adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario. Nuestro Dios dio su mejor regalo a su Hijo unigénito. Y tú y yo estamos en esta casa en agradecimiento por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Te voy a pedir que tú levantes tus manos al cielo en esta hora y solamente di gracias, Señor. Gracias por la vida. Gracias por la salud. Gracias por tu misericordia. Gracias porque tú has guardado nuestra entrada, nuestra salida. Gracias porque nunca hemos tenido necesidad, Padre, porque tú has provisto en todas las áreas. Porque no hemos de adorar al que es, al que era y al que ha de venir. Señor, gracias te doy en esta maravillosa hora, mi Jesús. Permite que tu Espíritu, Señor, fluya sobre cada uno de estos corazones, oh Dios. Fluye, Espíritu Santo, llenando, Padre, cualquier área que pudiera, Señor, en estos momentos estar vacía. Necesitar ese toque especial de tu presencia. Si hay alguno, Señor, que te enfermo, sana. Si hay alguno que te herido, Señor amado, liberta en esta hora. Pero permite que sea el fuego de tu gloria, Señor, de pies a cabeza en estos momentos, trayendo libertad, trayendo liberación, Señor. Porque tú has sido bueno, Señor. Claramente tu palabra lo declara, Señor, que aunque padre y madre me dejaren, con todo y eso Jehová me levantará. Oh Espíritu Santo, te adoramos, te adoramos, te adoramos, oh Dios. Te exaltamos, Jesús, te exaltamos. Oh, hermoso eres. Gracias por tu presencia, Señor. Te ruego, Padre, que en estos momentos, oh Dios, tú comiences y sigas ministrando a cada corazón, Señor. Ahora que vamos a estar entrando, Señor amado, a la parte del mensaje, Señor amado, tu palabra, te ruego que tú ministres a lo más profundo de nuestros corazones. Que los cielos sean abiertos, Padre, trayendo revelación de tu palabra a nuestra vida, Señor. Que, Padre, no salgamos de este lugar a como llegamos, oh Dios amado, pero que salgamos renovados, transformados por el poder de tu gloria. Porque para eso hemos llegado, Señor. Porque no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de nuestro Dios. Señor, gracias te doy en esta tarde. Y te adoramos y te exaltamos desde ahora y para siempre. La iglesia del Señor dice. Voy a pedir que en estos momentos nuestra hermana Francelia vaya saliendo con los niños. Mientras nosotros vamos a estar buscando en el Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan, y vamos a estar buscando lo que es en el capítulo número 17, versículo 1 al 3. El Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 1 al 3. Y mientras están buscando en esta tarde la palabra del Señor, quiero que aprovechemos y le demos la bienvenida
Déjenme sacar los papelitos porque no quiero meter las patas. Tenemos a Santiago Escobar. Santiago, ponte en pie para que te vean, por favor. ¿Cómo le dice, iglesia? Y tenemos a Ana García, quien le acompaña. ¿Cómo te dice, iglesia? Siéntase como en su casa, en la casa del Señor. Nomás me costó 3 años para verlo por esta área. Nomás me costó 3 años para verte aquí. Pero Dios es un Dios de milagros y es un Dios fiel. Eso es para que vean que Dios contesta a su tiempo y no en el nuestro. Él dijo: me libré, ya se fue ya no me va a seguir hablando más. Y Dios le mandó a mi hijo para que lo tuviera al lado. Eso no se salvó. Juan capítulo 17, 1 al 3 dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El Señor añada bendición a su palabra. Dile que está a tu lado, conociendo más de Dios. Quiero compartir en esta tarde un poquito la reflexión de la palabra del Señor bajo ese tema, conociendo más de Dios. En muchas de las ocasiones, muchos hemos oído de Dios, pero una cosa es haber oído de Dios y otra es conocer a Dios. Cuando estaba buscando un poquito acerca de buscando para poder compartir la palabra, me puse a buscar un poquito y me di cuenta de que hay lugares en los cuales han oído de Jesús. Pero por ejemplo, los países comunistas tienen a Jesús como un líder político. Me puse a buscar entre los musulmanes y ellos lo tienen como un profeta solamente. Entre los judíos miraban a un hombre que fue castigado por pecado. Entre los testigos de Jehová era un ángel revelado. Entre los católicos miran a Jesús como un corredentor con María. Algunos dicen que es una persona, una estrella, un famoso. Y otro es el fundador de una iglesia. ¿Y tú quién dices que es Jesús? Porque hay algo que nosotros entendemos y comprendemos, que cuando conocemos a Jesús, cuando venimos al conocimiento de la palabra, algo sucede en cada una de nuestras vidas. Pero las personas no entienden que esto no solamente es cambiar algo, sino es entregarlo completo delante de Dios. La semana pasada, cuando compartía con ustedes, les decía claramente: este es un nuevo año, seamos personas de palabra. Seamos personas que lo que propongamos hacer en este año 2022 lo podamos completar, lo podamos cumplir, no para con los hombres, pero primordialmente para con Dios. Pero tenemos que conocer también a Dios y conocer cuáles son sus propósitos y cuál es la voluntad divina de nuestro Señor. Y para ello tenemos que escudriñar la palabra del Señor. Tenemos que estar cada día buscando un poquito más para que Dios te permita que el conocimiento de su misericordia venga a nuestras vidas y que de esa manera puedan haber cambios que transformen a una ciudad, a un pueblo, a una nación que necesita tanto de Dios. Cuando tú escuchas las noticias, donde quiera que te paras, donde quiera que miras, hay puro matazones, pura drogadicción. La noticia ya no dice nada bueno, al contrario, te dicen todo lo malo. ¿Y los evangélicos qué decimos? Arrepiéntete, porque si no te vas al infierno. Eso es verdad, no es mentira. Estamos diciendo la verdad, y la verdad no se puede disfrazar. Hay que decir las cosas tal y como son. Pero tenemos que entender, que darle a la gente también que sepa que Dios es un Dios de amor, que busca a cada uno de nosotros constantemente, y que Jesús, en esta oración que está haciendo en el Evangelio de según San Juan 17, que se le conoce como la oración sacerdotal, Jesús está diciendo algo en el primer versículo, diciendo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. Algo que Jesús hacía cuando estaba entre medio del pueblo, entre medio de los judíos, era que Él estaba predicando el evangelio y predicaba el reino de los cielos, para que la gente supiera cuál era el propósito o la voluntad de Dios para la humanidad.
Pero Jesús siempre que hablaba, nunca hablaba de sí mismo. Él hablaba del Padre. Enseñaba del Padre. Y decía, busquemos al Padre. Aunque nosotros sabemos que la misma palabra nos declara que Jesús es Dios, porque Jesús es Dios, y que Jesús está con el Padre y el Padre está con él. Y la gente cuando lo miraba a él estaba mirando a Dios, él no hablaba de él. Muchas ocasiones nosotros tenemos la costumbre de que queremos que la gente sepa quiénes somos nosotros y a todo el mundo le hablamos de todo. Y decimos de todo, de todo y de todo. Pero ¿quién dice la gente que eres tú? Muy diferente la cosa. Cuando está Jesús hablando, ahora permite que tu hijo sea glorificado. Jesús estaba hablando del tiempo que se le estaba acercando. Jesús estaba declarándole claramente a ellos que ya tenía el tiempo en el cual se aproximaba a llegar a la cruz del Calvario. Los que tenían oído para oír sabían lo que Jesús estaba diciendo, pero los que estaban escuchando no sabían lo que estaba diciendo, porque su corazón no estaba pegado a esa palabra. Nosotros comenzamos a buscar más de Dios, comenzamos a buscar más de su presencia, comenzamos a quererle conocer más, pero llega el momento en el cual tiene que haber una intimidad para con Dios, porque si no llega esa intimidad, no vamos a conocer cuál es el propósito de Dios, sino que vamos a mantener las cosas superficiales. Jesús decía, glorifica a tu Hijo Jesucristo con la misma gloria que tenía contigo cuando estaba en el cielo. En esta parte no lo dice de esa manera, pero Jesús quería que la gente también supiera de cuál era el propósito de Jesús en este mundo. Juan dice claramente en el capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito de Jesús era buscar que cada uno buscara esa cercanía, ese deseo de estar cerca del que dio su vida por ellos. Nuestro llamado como creyentes es ser testigos de Jesús. Nuestro llamado como cristianos es adorar a Dios. Nuestro llamado como creyentes es que todos también lleguen también a la salvación. En muchas de las ocasiones nosotros somos personas que cuando nos topamos con alguien que quiere refutar la palabra de Dios, hay veces nos quedamos callados. Y no digo para que nosotros utilicemos la palabra de Dios para refutar la palabra de Dios, porque la Dios es poder. Y Dios no necesita ni que tú ni yo lo defendamos. Al contrario, Él es quien también nos defiende a nosotros. Pero cuando tú oyes personas que están hablando mal de Dios, ¿qué tú estás haciendo? Cuando tú escuchas personas que toman el nombre de Dios en vano, ¿qué tú haces? Dice la palabra, y hablando de lo que es el pueblo judío, cuando ellos escuchaban que alguien tomaba el nombre de Dios en vano, ellos decían que ellos rasgaban sus vestiduras, se untaban silicio, ceniza sobre sí y se humillaban porque alguien había tomado el nombre de Dios en vano. Y hoy, ¿qué hace el cristiano cuando toman el nombre de Dios en vano? Estamos tan acostumbrados a escuchar ese tipo de cosas, comentarios, que ya no estamos haciendo nada. Y la palabra de Dios sigue siendo la palabra de Dios. Jesús sigue sanando, salvando y viene pronto por su iglesia. Pero nosotros tenemos que también llevar a cabo el propósito de Dios. Dice claramente cuando estamos leyendo la palabra, dice que el apóstol Pablo, quien nosotros reconocemos que habla la palabra del Señor en el libro de los Hechos, que él era uno que perseguía a la iglesia antes de conocer a Cristo. Pero llegó el momento en que cuando él conoció de Cristo, donde quiera que se paraba, hablaba la palabra de Dios y la hablaba con denuedo. ¿Por qué? Porque él se podía buscar, sentía la necesidad que tenía que hablar de aquel que había tenido la misericordia de alcanzar su vida, aunque muchos lo conocían como el perseguidor de la iglesia. Hay personas que hoy día están metidas en los vicios, en el alcohol, en la droga, están metidos en el pecado de idolatría, y cuando Dios los saca de ahí, desean regresar ahí. ¿Por qué será que nosotros en muchas ocasiones nos gusta la mala vida? Hay un dicho popular que somos masoquistas: mientras más nos dan, más queremos.
Y por eso es que el diablo está zarandeando al mundo como quiere hacerlo, porque estamos acostumbrados a eso. ¿Saben que tenemos que nosotros centrarnos en la palabra de Dios para que miramos cuál es el propósito de Dios? Porque Dios no quiere que nosotros vivamos una vida de maldición. Al contrario, Dios nos ha hecho libres. Y si Dios te ha hecho libre, no es para que andemos con caras de limones, pero con caras de gozo, que verdaderamente una cara que expresa que hay libertad, porque Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario. Pero mi pregunta es la siguiente: ¿por qué a veces nosotros nos comportamos así? Decía un dicho hace años atrás, así de los tiempos de Santiago, ya de los viejitos. Él sabe por qué se lo estoy diciendo, porque siempre nos pasábamos hablando de eso. Pero de ese tiempo dice que había una viejita que llegaba a la iglesia. Y cuando ella llegaba a la iglesia, ella llegaba al altar y se inclinaba a orar. Y le decía a Dios: yo te entrego todas mis cargas, porque tu palabra me declara y me dice que vengamos a ti los que estamos trabajados y cansados, que tú, Señor, nos harás descansar. Dice que todos los domingos llegaba la viejita a la iglesia y todos los domingos hacía lo mismo. Y venía y entregaba todas las cargas a Dios. Pero cuando se levantaba decía: Señor, déjame, yo sigo orando por esto en mi casa también. Se llevaba otra vez las cargas con ella. Muchos de nosotros Dios ha traído libertad, para seguirnos nosotros atados de una manera o de otra. Jesús dijo claramente que nosotros debemos de reflejar la gloria de Dios en medio de un mundo que necesita escuchar de ese evangelio, que necesita saber que Dios les ama, que necesita saber que verdaderamente el precio ya fue pagado en la cruz del Calvario, que lo único que necesitamos hacer es reconocerlo a Él como Rey, como Señor de nuestras vidas. Nosotros hay veces que queremos las cosas y las queremos a nuestra manera. Y me han escuchado muchas veces decirlo: somos estilo microondas. Queremos las cosas ya. Y cuando Dios comienza a trabajar, hay que dejarlo que Él trabaje. Porque las cosas en el microondas no saben igual a cuando la preparas en la estufa. Te sabe mejor. Tenemos que entender entonces que Dios tiene un propósito en cada uno de nosotros y que Dios quiere que conozcamos cuál es su propósito. Por eso el tema es conociendo más de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús está representado a nuestras vidas y su Espíritu Santo ha llegado para que nosotros conozcamos más de Dios. Necesitamos añorarle su presencia. Necesitamos pedirle: Señor, manda tu Espíritu sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones, para que seamos transformados y seamos semejantes a ti. En el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 8, dice claramente: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu de Dios está para aquellos que lo están clamando, lo están buscando constantemente. Aquellos que dicen: ya no quiero ser igual, yo quiero ser cambiado completamente, pero están dispuestos también a pagar el precio. Oye, pastor, pero se acaba de decir que Cristo ya pagó el precio. ¿Qué precio me está hablando ahora? Tú llevas al caballo al río a que tome agua, pero no puedes obligar al caballo que se la tome. Yo te puedo traer la palabra de Dios a tu vida, pero tú eres el que depende si te la quieres cambiar o no. Ese es el sacrificio, o sea, en la acción que tú y yo podamos llevar a cabo para reconocer la necesidad que hay dentro de nosotros y poder allegarnos verdaderamente al que tiene el poder para cambiar y transformar. Pero no se trata de un día, ni de dos, ni de tres. Se trata de un continuo buscar la voluntad de Dios. Para conocer a Dios tenemos que nosotros estar dispuestos a que sea algo diferente. ¿Por qué? Porque Mateo 10:22 dice: ustedes serán objeto de odio de parte de toda la gente por motivo de mi nombre. Por cuando tú aceptas a Cristo Jesús, todos se levantan en contra tuya, porque te dicen: ya te lavaron el coco, ya te lavaron el ceblero, ya te hiciste de los aleluyitas, ya te hiciste santo, ya te crees mejor que nosotros. Y no se dan cuenta que estos son saetas del diablo para que regresen atrás. Pero cuando tú y yo hemos tomado el verdadero camino, no importa lo que venga en nuestra contra,
nosotros seguimos hacia adelante. La iglesia no es de las cobardes, la iglesia es de la que se sigue peleando la buena batalla. La palabra del Señor nos dice claramente que el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que pelea genuinamente recibirá la corona de vida. Tenemos que nosotros buscar constantemente la guianza de Dios. Necesitamos buscar completamente en la profundidad de la palabra del Señor. Cómo Dios te habla a tu vida cuando tú estás dispuesto a que Dios quiera hablar a tu corazón. ¿De qué me sirve que yo venga y busque el teléfono y llame a cierta persona? Cuando la persona me contesta, le cuelgo. Entonces, ¿para qué la llamé? Si yo llamo a una persona porque quiero hablar con ella, ¿cierto o falso? Entonces, ¿por qué nosotros comenzamos a hablar con Dios y cuando Dios quiere hablar con nosotros, que le colgamos el teléfono al Señor? Hechos 25:26 dice: hombres que han arriesgado la vida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hombres y mujeres que están dispuestos a pagar el precio. Saben que nosotros en este país tenemos una gran bendición, que tenemos libertad de adorar a Dios. Lo podemos hacer en una iglesia tan hermosa como esta, un edificio. Lo podemos hacer en nuestras casas también. Lo único que necesitamos es entender la internet, y ahí tenemos la televisión, tenemos la radio. Donde quiera que tú vas, tienes la oportunidad de escuchar el evangelio de Dios. Entonces, ¿por qué las vidas no cambian? Porque lo que fácil viene, fácil se va, pero lo que te cuesta se aprecia. Cuando dice la iglesia primitiva, cuando estamos hablando en el libro de los Hechos, dice claramente que como había persecución a los cristianos, que el que decía de ser cristiano era azotado, llevado a la cárcel o hasta muerto. Y dice que el evangelio se propagaba más fuerte. Tú sabes que esa es una de las partes en la cual la iglesia, o sea, el pueblo de Dios en estos días está sufriendo tanto por cuanto se le ha dado libertad para todo. Ahora no tiene escasez o necesidad de buscar a Dios. Me acuerdo que muchos de nosotros hemos salido de nuestros países. Y salimos de nuestros países porque andábamos buscando algo mejor. Venimos buscando el dólar americano, el sueño americano. Si queríamos sacar a nuestras familias hacia adelante y a sacar a nuestras familias allá en México o en cualquier parte del mundo y sacarlos adelante, poderle dar una mejor vida. Y cuando llegamos a este país, comenzamos a trabajar y lo único que hacemos es dormir, despertar y a irnos a trabajar. ¿Y dónde está Dios? Por cuanto hemos llegado a este país, se han olvidado cuando había necesidad. Se les ha olvidado cuando las veces que estaban en su casa y no tenían suficiente alimento y andaban orando y diciendo: Señor, multiplica estos alimentos. Y Dios multiplicaba para que nadie faltara pan. O cuando había alguien enfermo, en cómo comenzaban a buscar para que vinieran a orar por el enfermo y venía y sanaba. Ahora, hoy día la gente mejor prefiere ir al doctor, ir a la farmacia, ir a buscar el medicamento, y se le olvida la cristomicina. Se nos ha olvidado. ¿Por qué? Porque se nos ha hecho todo dado a la mano. Queremos buscar de Dios, tenemos que pasar por situaciones difíciles en muchas ocasiones. Por eso es que muchos, cuando llegamos a los caminos del Señor, es porque andábamos perdidos, andábamos en una situación tan difícil que solamente buscando del Señor pudo cambiar nuestra vida completamente. Matrimonios que estaban siendo destruidos llegan a los pies de Cristo y su matrimonio es restaurado. Personas que se andaban muriendo en una cama, vino el Señor y cambió su vida en ese momento. Ahora están sanos para el Señor. Personas que estaban adictos a las drogas o a diferentes cosas ahí en el mundo de adicciones que hay, y llegan a los pies de Cristo y Cristo los liberta completamente. Pero cuando se encontraban en el momento difícil de su vida. Y hoy, ¿por qué es que la gente no quiere conocer más de Dios? Porque conlleva sacrificio, porque conlleva compromiso, porque conlleva una entrega. Necesitamos nosotros buscar la manera de buscar agradarle a Dios constantemente y permitir que su palabra se revele a nuestros corazones. Dice claramente en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 20: porque nosotros somos embajadores de Cristo. Nosotros tenemos que predicar el evangelio del Señor, no con palabras, pero con acción. La iglesia primitiva, donde quiera que se paraba, dice claramente que no había necesidad, porque todos velaban los unos por los otros, estaban en constante comunión para con el Padre. O sea, estaban cuidándose mutuamente. Y hoy día, cada quien por
su lado. Decía mi hermana Mirna temprano en la oración, y mi hermano Salgado fue a comentarme también, ya para cuando me fue a comentar, ya mi hermano Charlie me había dado la noticia de la situación que está pasando la familia Soto Martínez. Ellos aquí estuvieron por más de 2 años. Se fueron por otras causas, otros motivos, pero hemos estado orando por ellos. Hay quienes han estado ayudando en la manera en que puedan ser ayudados, pero en estos momentos están pasando por una situación más difícil todavía. Pueblo, te insto para que tú también te metas en esta área. Una llamadita no te cuesta mucho, pero que sepan que estamos orando por ellos. Y si puedes hacer un acto de presencia, haz un acto de presencia. Somos un cuerpo en el Señor. Tenemos que estar velando en comunión unos por los otros. Nosotros también sabemos que Dios tiene algo grande, pero tenemos que nosotros meternos no tan solamente con palabras, porque dice claramente Santiago, no tan solamente ser oidores de la palabra, sino que hacedores de la palabra. Queremos conocerlo. Cristo dijo claramente: glorifícame con la misma gloria que tuve contigo. O sea, que la gente pueda ver que verdaderamente nosotros ya no somos nosotros, porque el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí que todas son hechas nuevas. Si somos criaturas nuevas, tiene que haber un cambio. Digan conmigo la palabra cambio. Porque si no hay un cambio, quiere decir que todavía no hemos sido transformados. La palabra transformación significa un cambio completo, una metamorfosis completa. Antes éramos gusanos, pero en la transformación que Cristo, ahora podemos ser una mariposa en sus manos. Esa es la mejor manera de poder describir la transformación que está hablando la palabra del Señor. Un cambio completo. Pero Cristo Jesús dijo claramente: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Versículo 3. La gente necesita escuchar de Dios. El mundo necesita conocer que hay un Dios que le sigue amando, que sigue teniendo misericordia, que tiene sus brazos abiertos y le dice: ven, hijo mío, ven. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Nosotros no somos quienes para cambiar a las personas. No podemos. Por más que tratemos, no podemos. Pero el poder de Dios cambia, transforma y renueva lo que nadie quería por algo mejor. Ese es el Dios que yo sirvo. Ese es el Cristo que yo predico. Por eso es que yo quiero que en esta tarde nosotros busquemos ese anhelo de cada día, conocer más de Dios. ¿Para qué? Para que conociéndola nuestras vidas sean transformadas y lo que tenemos en nuestras manos cambien para su gloria y lo que viene después. Hubo un tiempo que yo, cuando comencé a buscar las cosas de Dios, me encontraba como un jovencito. A los 18 años de edad, ya han pasado bastantes años. Y no diga nada por si acaso. Pero cuando comencé a buscar de Dios tenía 18 años soltero. Y cuando escuchaba mucho que decían: porque para que cambies tú y tu descendencia. Y yo decía: pues si yo estoy soltero, ¿para qué estoy pensando yo en mi descendencia? Y mira ahora, tengo a mi hijo Luis Enrique sirviéndole al Señor en la música. Cuando tú quieres algo de Dios, entrégate completamente con Dios, para que entonces tú puedas ver que tu descendencia también va a recibir de esa misma bendición, para que conozcan a Jesucristo. ¿Por qué? Porque en Él hay salvación y hay vida eterna. Nosotros tenemos la oportunidad de ser testigos de su palabra, no con palabras, pero con nuestras acciones. La gente quiere saber que hay un Dios que sigue amando, que sigue restaurando y que sigue buscando al que está perdido para darle también libertad. Nosotros no somos quienes para robar esa bendición. Al contrario, seamos partícipes de la bendición de Dios, compartiendo la palabra del Señor, dejándoles saber que Dios les ama con amor profundo, un amor que no puede ser cambiado, no puede ser transformado. El apóstol Pablo dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo de abajo, ni lo porvenir, ni lo futuro. Nada nos puede apartar del amor de Dios. Necesitamos conocer cada día más de nuestro Señor. Primera de Juan 5, 19, 20 dice: sabemos también que el Hijo de Dios ha venido
y nos ha dado entendimiento para conocer al Dios verdadero. Vivimos unidos al que es verdadero, es decir, a su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Conocer de Dios no es perder el tiempo, es aprovechar el tiempo en el Señor. ¿Están de acuerdo conmigo? Vamos a pedir que nos pongamos en pie. Y mientras nuestro hermano se va preparando, nuestro hermano Luis, quiero pedir que todos cerremos nuestros ojos en esta tarde. Pedir que todos cierren sus ojos. Para los que me conocen ya saben que no soy persona que predico largo, pero me gusta llegar al grano. Dios quiere algo contigo en esta tarde. Dios quiere revelarse a tu vida de una manera diferente a la cual tú estás acostumbrado. Este año 2022 Dios va a hacer algo grande en medio de su pueblo. Mira que te lo digo, Dios va a hacer algo grande. Dios te va a llevar de lo pequeño que tú has sido a algo mayor. Mira que te lo estoy comentando en esta tarde. Y Dios va a comenzar a abrir tu entendimiento para que tú comprendas su palabra y cuál es su divina voluntad. Pero tenemos que prepararnos, iglesia. Tenemos que prepararnos y tenemos que estar diciéndole: Señor, heme aquí, manténme en tus caminos. No permita que me vaya ni a diestra ni a siniestra, sino que mis ojos siempre estén enfocados en el autor y consumador de nuestras almas. Padre, te doy las gracias en esta gloriosa hora, porque tú has sido bueno, porque tú has sido maravilloso, porque tu misericordia, oh Dios amado, en esta tarde se pasea, Señor, sobre cada uno de nuestros corazones de una manera tan especial, que tú conoces la necesidad de las vidas, oh Dios. Te necesitamos, oh Dios. Tú oraste, Juan capítulo 17, no tan solamente por tus discípulos, porque tu palabra declara: no tan solamente oro por estos, sino por aquellos que conocerán también tu palabra. Señor, a estos días tu palabra ha llegado también a nuestros corazones. Y estamos aquí, oh Dios, porque tú lo has permitido de una manera especial. Mientras nuestros hermanos nos ministran en un cántico, te voy a pedir que tú hables con Dios ahí donde tú estás en esta tarde. Si tú quieres que Dios hable a lo más profundo de tu corazón, dile: Señor, habla a mi corazón. Si tú quieres que Dios comience a revelar su palabra a tu vida, comienza a decirle: Señor, permite que tu palabra sea revelada, dame hambre de tu palabra. Porque la palabra del Señor dice: si hay alguno que tiene necesidad, pida creyendo lo que lo va a recibir. Abre tus labios delante de tu Dios, de nuestro Señor, que Él es más que fiel y más que verdadero para darte lo que tú le pidas en esta hora.